Bienvenidos a Cultura en San Lázaro, una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados, donde les mostramos los eventos culturales más relevantes. Acompáñenme a ver este breve resumen. Artistas de México, Cuba y Puerto Rico inauguraron la exposición pictórica Migrantes, Rostros y Caminos. A lo largo de 12 obras, los ponentes expresan sus experiencias y sensaciones por haber vivido la migración en carne propia y dan rostro a las experiencias del migrante en sus múltiples caminos. A través de sus trabajos gráficos, hacen un llamado de atención al sufrimiento humano, a comprender la problemática a la que es sometido el migrante al vivir lejos del hogar, de la tierra y de la familia. La artista abstracta Ana Lorena Donoso presentó su exposición pictórica Sueños, Origen, Arte y Naturaleza. La colección muestra una combinación de diseños con diferentes tipos de técnicas, donde las características de sus orígenes y tradiciones, como la fuerza de la naturaleza, los colores intensos de la flora y fauna, son elementos centrales. Ana Lorena Donoso, originaria de Panamá, trabaja con hoja de oro en acrílicos y utiliza una técnica de capas para crear texturas y profundidad en sus obras, resaltando los colores de su país y la modernidad de los detalles de su cultura. Su objetivo es crear obras que conecten con el espectador y le permitan experimentar la emoción y belleza de la pintura abstracta. Felipe de la Mata Pizaña, Roselia Bustillo Marín y Fernando Ramírez Barrios presentaron el libro Violencia política contra las mujeres por razón de género en la justicia electoral. La obra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es una compilación de 19 casos de discriminación política y las resoluciones que ha tomado el órgano electoral, como el acceso en igualdad de derechos políticos de las mujeres, erradicación, sanción y medidas cautelares. Muestra la labor de la justicia electoral y cómo las decisiones tomadas con perspectiva de género han contribuido a la generación de diversas líneas jurisprudenciales en la materia. El texto tiene el objetivo de ser un manual con un lenguaje sencillo para que todas las mujeres puedan entenderlo y tenerlo a la mano. La exposición Mercadito de Colores se llevó a cabo con el objetivo de mostrar la creatividad, el emprendimiento y activar la economía en la población LGBTIQ+. Los expositores visibilizaron sus colores y mostraron sus productos, tales como joyería, peluches, perfumes, figuras de cerámica, así como tacos de canasta y chilaquiles, entre otras delicias culinarias. El pueblo de Teotihuacán, a través de sus artesanos y danzantes, se hizo presente con la exposición Tradición y Cultura Teotihuacán. A través de piezas de obsidiana, alfarería y otro tipo de materiales, compartieron su cultura y tradiciones a fin de que los asistentes se llevaran un poco de sus raíces. Los teotihuacanos son reconocidos por trabajar la lapidaria, el barro y el telar. Cada pieza, cada artesanía, es una representación viva de una cultura prehispánica que sigue vigente. En la explanada de la Cámara de Diputados, llamada Plaza de los Constituyentes de 1917, se encuentra una serie de bustos de personajes históricos que fueron parte de los primeros congresos del México independiente. En esta sección, Los símbolos de la Cámara, les presentaremos a José María Morelos y Pavón, Miguel Ramos Arizpe y Francisco Zarco. En esta ocasión hablaremos del padre del Congreso, José María Teclo Morelos y Pavón, o también conocido como el Siervo de la Nación. Nació en Valladolid, actualmente es Morelia, estado de Michoacán, y nació un 30 de septiembre de 1765. Como padre del Congreso, convoca, reúne a 8 personas que se sientan a discutir cómo nos vamos a organizar, cómo van a ser los principios de una nueva constitución. Morelos escribió el documento Sentimientos de la Nación, que da apertura al primer congreso que tuvo nuestro país. Destaca en su primer punto que somos una nación independiente de España y de cualquier otra nación o monarquía.
Este documento destaca que hay 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Resalta que se prohíbe la esclavitud y la tortura. Se establece que se recuerde cada 16 de septiembre el inicio de la Guerra de Independencia por Miguel Hidalgo y Costilla y su compañero Ignacio Allende. Este primer congreso se conoce como Congreso de Anáhuac. 1813, 14 de septiembre es cuando da apertura y empieza a trabajar para tener una constitución en 1814, Constitución de Apatzingán. También se le conoce como Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. José María Teclo Morelos y Pavón es un gran héroe, el padre del Congreso, un personaje que nos da identidad, que nos da derechos, obligaciones y sobre todo defiende la igualdad. Ahora continuamos con otro personaje ilustre que se llamó José Miguel Ramos Arizpe. Nació en Coahuila un 15 de febrero de 1775. Eclesiástico y diputado en las Cortes de Cádiz en 1811, defiende que no haya castas, que todos seamos iguales, pero no tiene eco su voz, solamente logra tener representación para que sean reconocidos los pueblos indígenas. Como constituyente en Cádiz, nuevamente va a formar parte del Congreso en 1823-24. En este Congreso, José Miguel Ramos Arizpe va a señalar la importancia de las garantías individuales para los presos, que tengan sus derechos, que se reconozca la dignidad de las personas. También propone que se poblara el norte del país y quería que hubiera mayor representación y de esta forma que las leyes se ampliaran al norte del país. Joaquín Francisco Zarco nació el 3 de diciembre de 1829, un periodista dedicado al pueblo y un gran personaje en el Congreso Constituyente de 1856-57. Nació en Durango y participó en muchos periódicos. De hecho, a la edad de 18 años va a tener un nombramiento especial en Relaciones Exteriores. También se dedicaba a hacer traducciones, ya que hablaba inglés, francés, italiano, aparte del griego y el latín. Este gran personaje participa en periódicos de corte liberal. El más conocido es el periódico del siglo XIX. Va a ser el cronista de los debates que se suscitaron entre 1856-57. Francisco Zarco defenderá a capa y espada sus ideas de libertad de expresión y de imprenta. Para Francisco Zarco era muy importante la educación en los niños y defendía que hubiera más escuelas públicas. Está a favor de modificar el sistema carcelario, pues no se corregían las conductas de los presos y él abogaba por la dignidad de la persona. Aunque tuviera la condición de preso, no deberían extinguirse sus derechos como ciudadano. Los esperamos en un segmento más de Símbolos de la Cámara. Muchas gracias por su atención. El pasado 5 de noviembre falleció Enrique Dussel, destacado filósofo, historiador, ideólogo, académico y teólogo nacido en Argentina y nacionalizado mexicano. Fundador del movimiento de la filosofía de la liberación. Es uno de los iniciadores del diálogo interfilosófico Sur-Sur, iniciado por la UNESCO. Una nueva política, otra política abierta a la exterioridad, de justicia crítica, más allá de la justicia del sistema y que se origina en la praxis emancipadora que parte de la responsabilidad por el otro. Lamentamos el reciente fallecimiento de Enrique Dussel, filósofo, teólogo, historiador, académico, político, autor de una vasta obra. Hoy queremos dedicar estas palabras en su memoria. El pensamiento filosófico latinoamericano y latino. Esta edición, que es realmente un libro
enciclopédico. Es una antología tanto de Enrique Dussel como de Eduardo Mendieta y Carmen Bojorquez. Las distintas partes en las cuales está conformado contienen un estudio introductorio del mismo doctor Dussel, que aborda desde la filosofía a partir de distintos pueblos hasta la filosofía moderna, incluso hasta llegar a la Ilustración, al sapere aude de Immanuel Kant, y decanta todo este estudio hacia la presencia de distintos filósofos latinoamericanos de la mayor parte de los países de nuestro continente. Es un libro valioso para distintas disciplinas y está dirigido no solamente a especialistas, también a académicos, a estudiantes y al lector común. Las metáforas teológicas de Marx. Recordemos que Enrique Dussel era un especialista en la obra de Carlos Marx. Esto ocurre hasta que se traslada a vivir en el exilio a México en 1975. Recordemos que nació en La Paz, Mendoza, en 1934, en Argentina, y se nacionaliza mexicano años después. Siendo profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la UAM Iztapalapa, es que se convierte en un especialista en la obra de Carlos Marx. 20 tesis de política. Este es un libro dedicado a los lectores jóvenes, en principio, para ellos es que lo desarrolla, y está ligado con las metáforas teológicas de Marx. Aborda el orden político vigente, nos describe los distintos aspectos acerca del poder político, el poder institucional, la fetichización del poder, hasta llegar a una segunda parte en la que aborda y desarrolla el concepto de la transformación crítica de lo político hacia un nuevo orden político. Tiempo después, Enrique Dussel desarrolla estas 16 tesis de economía política, con la cual va reuniendo distintos elementos que están necesariamente ligados con el resto de su obra, pero nos propone nuevas tesis vinculadas no solamente con cuestiones fundamentales de la vida, también con lo que él denomina una espiral productiva ligada con el valor de cambio, el dinero, el mercado. Aborda los sistemas económicos desde distintos puntos de vista, el filosófico, el teológico, incluso el histórico. Es un libro más especializado que los anteriores, pero de alguna manera, como lo concibiera él, es complementario con el resto de sus propuestas ideológicas. Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión. Este es un libro que detalla a profundidad las propuestas de Dussel en torno a la filosofía de la liberación, movimiento del cual él es fundador. Hacia una filosofía política crítica. Recordemos que Enrique Dussel desarrolló gran parte de su obra en torno a la ética crítica. En este libro plantea importantes postulados al respecto. Les invitamos a consultar la obra de Enrique Dussel, presente en la Biblioteca Legislativa y en la Biblioteca General del Congreso de la Unión. Les agradezco el habernos acompañado en Cultura en San Lázaro. Estén atentos de las redes sociales de la Cámara de Diputados para conocer los eventos a realizarse aquí, en el Palacio Legislativo. Hasta la próxima.